Muy bien, buenos días para todas las personas que se conectan hoy a esta serie virtual sobre la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad. Es un gusto volver a estar acá. Esta es nuestra tercera sesión de 19 que tenemos previstas y pues nos alegra mucho ver la acogida que ha tenido este espacio. Como ustedes lo van a ver en la presentación, hoy nos encontramos para navegar la tercera pestaña. Me confirman si ven, está cargando la presentación, perfecto. La tercera pestaña de la serie es la que corresponde al tema de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y mi nombre es María Prada, los saludo en nombre de la alianza entre la Universidad de Notre Dame, la Paz Querida y Humanity United, tres aliados que se han unido para hacer posible este espacio, para compartir y presentar de una manera más detallada cada uno de los componentes que tiene esta plataforma transmedia que dejó y entregó al país y al mundo la Comisión de la Verdad. Como esta es la tercera sesión y ya vamos entrando en las dinámicas tecnológicas de cómo funciona el formato, vamos a compartir en el chat del grupo algunas orientaciones que antes veníamos dando en vivo y en directo, pero creemos que está muy bien porque hemos ido tomando las dinámicas de compartirlo por el chat y de esa manera pues las personas que ingresan por primera vez a esta sesión pueden estar informadas sobre el uso de los botones para preguntas y respuestas y la invitación que también siempre les hacemos a presentarse en el chat a quienes quieran, de dónde vienen, de qué organización o de qué país y su nombre. Eso también nos permite saber entre quiénes estamos compartiendo en este espacio. Entonces, pues sin más preámbulos y dándoles nuevamente la bienvenida a todos, agradeciendo a los aliados que hacen posible este espacio y saludando también, por supuesto, a nuestra intérprete Cristina, que nos acompaña en todas las sesiones y permite que estas sesiones se puedan transmitir también en inglés para otras audiencias, pues les damos la bienvenida a la sesión número 3, navegando la pestaña de los hallazgos y las recomendaciones del informe. Hoy nos acompaña Sofía Cabarcas, quien hizo parte del equipo de la Comisión de la Verdad, justamente en el grupo que estuvo encargado de apoyar técnicamente a los comisionados en su tarea de las recomendaciones. Y también nos acompaña, se corrió la presentación, Camila Charria, del Departamento Nacional de Planeación, justamente la entidad del Gobierno Nacional que tuvo a cargo recibirlas, también por mandato del presidente, analizarlas y ver de qué manera se podían incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces nos contará hoy qué uso le dieron a ese componente y bueno, pues por supuesto que sigue habiendo un uso, es vigente, ¿no? Pero hoy pues queremos compartir con ustedes cómo esta pestaña ha sido utilizada y está siendo utilizada en la práctica. Entonces, en ese sentido, pues tendremos la agenda de hoy con la presentación ahora de estos contenidos que tenemos previstos. Primero vamos a presentar entonces el componente con Sofía Cabarcas. Posteriormente nos compartirá el Comité de Seguimiento y, perdónenme, el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos allí un error, cómo ha utilizado esta información. Siempre tenemos el espacio para preguntas y respuestas, para lo cual les agradecemos pues utilizar justamente la función de preguntas y respuestas para que no se nos pierdan el chat. Cerraremos la sesión con el árbol de contenidos de esta pestaña, ¿no? Finalmente, como un resumen para que todos nos llevemos cuáles son los contenidos que se pueden encontrar en esta pestaña, qué formatos hay, se pueden descargar o no. Y estaremos cerrando la jornada de hoy. Con esta sesión estaríamos cerrando ese primer grupo, digamos, de contenidos o esa primera sección de contenidos que denominamos el informe, ¿no? El informe lo presentamos a través de tres sesiones. Una primera sesión en la que compartimos lo que fue la declaración o la convocatoria a la paz grande. Una segunda sesión en la que compartimos cuáles son esos 10 volúmenes que componen el informe. Y esta tercera sesión que hace zoom en uno de esos volúmenes, que son cuáles son esos hallazgos y esas recomendaciones que entregó la Comisión de la Verdad. Con eso tendríamos cubierta esa primera parte de esta serie, que es lo que la Comisión
entregó, a partir, por supuesto, de lo que escuchó, recogió, analizó y contrastó. Y a partir del próximo viernes estaríamos entrando en otro momento, digamos, o en otro capítulo de la Comisión de la Verdad. Durante 3 sesiones vamos a ver lo que fue el proceso del diálogo público de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, estas 3 es lo que entregó la comisión, las próximas 3 es cómo fue ese proceso del diálogo público, y ese proceso del diálogo público lo vamos a navegar en 3 sesiones. Una sesión en donde tenemos el cómo y con quién lo hicimos. Esas son 2 pestañas. Va a ser un reto tener esas 2 pestañas en una sola sesión, pero pues es lo que hemos acordado hacer en términos del tiempo. Vamos a tener otra sesión sobre el diálogo social, que también va a ser un reto porque fue inmenso, fue bastante, pero le tenemos asignada una sesión. Y una última sesión sobre activaciones artísticas y culturales. A todo esto lo hemos denominado el diálogo público, digamos, y el proceso público que hizo la Comisión de la Verdad, y esos van a ser entonces los 3 viernes siguientes. Y así continuaremos, digamos, con esos componentes. Posteriormente haremos lo que hemos denominado los componentes que tienen una relación con la apropiación y el legado. Luego, con todo lo que fue la analítica de datos y las estimaciones, todo lo que fue, digamos, lo más detallado del proceso de investigación como tal. Y cerraremos toda esta serie con todo un componente sobre las narrativas expandidas, que es ahí cuando vamos a entrar a cada una de esas pestañas que ustedes seguramente ya han visto, que tienen los enfoques temáticos, étnico, género, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para que vayamos viendo también la estructura de la serie en ese sentido. Dicho esto, pues le damos entonces la bienvenida a Sofía Cabarcas. Gracias por estar acá, Sofía, gracias por pues, todo el trabajo hecho en la comisión, antes de la comisión y lo que continúas también haciendo para seguir contribuyendo a esta tarea que sabemos que es de largo aliento de la construcción de paz. Muy bienvenida a este espacio. Gracias María, un gusto estar acá y gracias al Instituto Kroc por continuar con estos esfuerzos por discutir, entender, reflexionar sobre el trabajo que dejó la Comisión de la Verdad, que pues no fue un trabajo solo de sus funcionarios y funcionarias, sino un trabajo de país por casi 4 años donde intentamos dejar un momento en la historia del país donde podamos todos unirnos a partir de unos textos, unas herramientas, unos videos, unas reflexiones y pensar en esa paz grande. Sé que ya han tenido sesiones que han estado muy interesantes, ya conocen un poco el mandato de la comisión. Entonces, pues les voy a hablar específicamente sobre ese mandato, por qué la Comisión de la Verdad en Colombia hizo unas recomendaciones, eso de dónde sale, y rápidamente una exploración de cómo llegar a estos productos en la transmedia para escucharles y como decía María, lo importante es las preguntas y lo que podamos discutir hoy. Y pues estoy aquí para escucharles. La Comisión de la Verdad de Colombia, que fue diseñada en el Acuerdo Final de Paz, incluía las recomendaciones como parte de su mandato, específicamente una finalidad que la vemos como la no repetición del conflicto armado. Y eso se podía traducir en múltiples acciones. Para la Comisión de la Verdad en Colombia, esto implicó que los comisionados y comisionadas, antes de comenzar oficialmente su mandato en noviembre de 2018, decidieran establecer el objetivo de no repetición como un cuarto objetivo, además de esclarecimiento, convivencia y reconocimiento. Teníamos el objetivo de no repetición. Esto había pasado en otras comisiones de la verdad en el mundo como una finalidad. Después de Sudáfrica, las comisiones de la verdad en el mundo han intentado tener objetivos más amplios, donde el actuar de la comisión no es solo cuando finaliza y sale su informe final de esclarecimiento, sino que a través de sus acciones y en el día a día de su labor debe implicar a la sociedad en un proceso para entender cómo superar el conflicto armado, no repetirlo, en algunos casos llamado reconciliación. Entonces, en el caso de Colombia, desde el día 1 tuvimos un equipo de no repetición alojado en la Dirección para el Diálogo Social, que eso implicaba que en el día a día teníamos que ver con la comunidad colombiana cómo avanzar en la no repetición, entendiendo que en Colombia todavía persistían violencias en múltiples territorios.
Este reto pues implicó un reto de diseño y de unas líneas de trabajo donde hacíamos diálogos para la no repetición. La mayoría de personas víctimas en el trabajo de la comisión, pero también otros sectores, igual hablaban de no repetición y de recomendaciones en todos los espacios en los que participaron con la comisión. Entonces siempre hemos dicho que Colombia sabe muy bien qué hacer para no repetir el conflicto, sin embargo, pues lo que nos hace falta es implementarlo. Y pues en la comisión fuimos testigos de esto y recibimos múltiples informes, una participación muy activa de víctimas y de la sociedad civil en pro de estas recomendaciones. Entonces ya para entrar esto en qué se reflejó, les voy a compartir mi pantalla y podemos ver, como ustedes saben, entramos a la página de la Comisión de la Verdad.co, que aquí está nuestra transmedia, y pueden hacer clic en el primer tab eh, de Hay futuro si hay verdad, y aquí el tomo del que estamos hablando es hallazgos y recomendaciones. Este tomo está conformado por 11 temas de hallazgos que encontró la comisión en su proceso de investigación y 9 temas de las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado que se derivaron de ese proceso de investigación, de las múltiples entrevistas, de los múltiples informes recibidos por la comisión y también del proceso de diálogo social que tuvimos. Y esas 9 temas se ejemplifican en 67 recomendaciones. Esto fue un ejercicio de resumen bastante amplio. Al principio teníamos como 300 recomendaciones, pero además recibimos 10.091 recomendaciones de la sociedad civil y de distintas entidades del Estado, una participación muy amplia. Entonces, resumir en 67 recomendaciones pues fue todo un reto que hicimos de la mano con distintos sectores y gracias a la participación. Entonces, pueden llegar a este tomo, es bastante largo, tiene más de 700 páginas. Las recomendaciones inician después de la página 600 por ahí. Entonces, pueden ver esta división de temas. Los temas son muy similares, sin embargo, los hallazgos están nombrados de forma distinta. Ustedes ya vieron la paz grande, la Colombia herida, es ese principal hallazgo que nos habla de esa gran afectación, las distintas capas de afectación que tenemos en el conflicto armado en Colombia. Pero también los hallazgos tienen la categoría de violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH, sobre las insurgencias, sobre el entramado del paramilitarismo. En los 9 temas de las recomendaciones tenemos otra agrupación donde comenzamos con la centralidad de las víctimas y la necesidad de su reparación integral. Tenemos el tema de toda la paz territorial que tiene que ver con tierras. Tenemos el tema de la construcción de paz como proyecto nacional, como proyecto de país. El tema de una democracia amplia. Cómo enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas. Cómo superar la impunidad que ha traído este conflicto armado, avanzar hacia una nueva visión de seguridad, cómo fomentar una cultura para vivir en paz y por último el 9º tema es sobre la apropiación del legado que pues hoy estamos haciendo eso. Entonces en esta pestaña también pueden encontrar la versión de los hallazgos y recomendaciones en francés y pueden encontrar una herramienta pedagógica, hay un video que les habla sobre este componente, como saben son varios tomos, y tenemos una guía metodológica que pues es una cartilla pedagógica que es más fácil de leer que más de 792 páginas. Entonces les recomiendo si quieren acercarse a esta, es bastante útil. Yo la uso todo el tiempo porque pues tiene todos los títulos, los temas los pueden ver de forma fácil, es una guía pedagógica que funciona muy bien y que pues creo sirve bastante para tenerla a la mano y entender de qué se tratan las recomendaciones y los hallazgos de la Comisión de la Verdad en Colombia. Bueno, y si volvemos a esta pestaña, la principal, vemos que hay una sección que es específica sobre las recomendaciones y los hallazgos, pero yo ahora no la veo.
aquí está. Entonces, si entran acá, intentamos hacer una herramienta pedagógica que fuera amigable a la vista. Pueden abrir el volumen desde acá también o pueden ir a esta pestaña de las recomendaciones. Esta pestaña entonces nos hace un resumen de esas 67 recomendaciones, cómo están divididas, como yo les decía, pueden ver entonces cuáles tienen enfoques. Los enfoques fueron muy importantes para la elaboración de las recomendaciones y pueden ahí ver la proporción. La suma no les da completa las 67 porque una recomendación podía tener varios enfoques al mismo tiempo, no son excluyentes. Tengo que cerrar esto para poder... Entonces, si hacen clic aquí, pueden ver, nosotros usamos la categorización entre corto, mediano, largo plazo. Esto lo hablamos un poco con el DNP mientras estábamos finalizando el diseño de las recomendaciones. Y es en las otras comisiones de la verdad del mundo entendimos que si las recomendaciones no son concretas, si no sabe a quién están dirigidas y si no tienen una claridad sobre cuándo es su implementación, pues son de más difícil apropiación. Entonces fuimos muy rigurosos en saber cuáles recomendaciones se podían culminar e implementar en un año, cuáles recomendaciones requerirían más entre 2 años y 3 años, y cuáles definitivamente son a largo plazo porque hablan de transformaciones culturales. Esto no quiere decir que yo desde el día 1 no pueda comenzar a implementar los 3 tipos de recomendaciones. Definitivamente el plan de 67 recomendaciones es que se pueden iniciar, sin embargo sus resultados de pronto toman un poco más de tiempo en el caso de las de mediano y largo plazo. También, como les decía, los 9 temas son bastante dicientes. No quiero extenderme en cada uno, creo que los títulos son bastante dicientes, pero cada tema tiene varias recomendaciones, subtemas que los pueden ver en los subtítulos, y las recomendaciones están redactadas de una forma que podamos saber quiénes son los principales implementadores. Teniendo en cuenta esta herramienta, acá arriba pueden ver un video sobre qué significan las recomendaciones, que se los recomiendo, está bastante resumido, es una herramienta didáctica. Tenemos aquí la ruta de cómo llegamos a estas recomendaciones, ya les conté un poquito, esto fue un PowerPoint que yo hice muy maluco, pero ahí quedó para la posteridad, para que podamos entender cómo nosotros llegamos a estas recomendaciones. Ahora no se me amplía, pero voy a mostrarles un poquito. Pues como les decía, avanzábamos en la investigación y teníamos distintos borradores de esos hallazgos en qué podían traducirse. La idea es que cada grupo de hallazgos o temática tuviera una respuesta en las recomendaciones. Recibimos 10.091 recomendaciones, entonces al tiempo hacíamos un proceso de análisis de esas recomendaciones recolectadas. Lo agrupamos en temas que nos parecía una forma más fácil de entender cómo se distribuían, y presentábamos estos informes al pleno de comisionados y comisionadas, quien finalmente redactan y aprueban las 67 recomendaciones. Pero como les contaba, al mismo tiempo pues había que hacer como una narrativa de qué implicaban las recomendaciones para la Comisión de la Verdad. En Colombia tenemos una justificación. Si ustedes ven, cada tema comienza con un gran reconocimiento o un llamado a la sociedad a reflexionar sobre estas temáticas. Y a partir de esa narrativa se dan las 67 recomendaciones. Y por supuesto, desde 2019 hasta 2022 continuamos nuestra estrategia de diálogo social, que implicaba un diálogo permanente con la sociedad y con las víctimas, y pues las personas usualmente hablaban de recomendaciones, de lo que había que hacer para no repetir el conflicto armado en todos los espacios de diálogo social. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, también pueden acá descargar un Excel, que de hecho lo hicimos pensando en nuestra relación con el DNP, muy organizados. Esto podía funcionar mejor. Además de tenerlo visualmente, si ustedes descargan este Excel, ustedes pueden ver las 67, cómo están referidas en la transmedia, como el resumen de lo que dice, el tema al que se refieren, pueden filtrar el subtema, si tienen enfoques o no, y quiénes son los principales destinatarios, que pues esto ha sido muy útil para las instituciones, como hablará ahorita el DNP al respecto.
Y bueno, como les decía, quería hablarles antes de que se acabe el tiempo un poco de cómo llegar a lo que entregó la sociedad civil sobre estas 10.091 recomendaciones, que es un trabajo muy rico y que nos muestra un poco cómo estamos organizados en Colombia alrededor de la construcción de paz. Para esto lo anoté, pero podemos dejar el link. Tienen que ir a la pestaña de cómo lo hicimos. Esta ruta es un poquito más larga, pero no deja de ser sencilla para llegar. Eh, Van acá, hacen zoom y llegan a la entrega del legado. Y en la entrega del legado pueden ver la pedagogía para la movilización social. Este tiene un sonido muy chévere. Perdón, antes llegan a los componentes de la estrategia y ahí pueden ver la pedagogía para la movilización y la apropiación del legado. Y ahí ven varias cosas, entre esas las recomendaciones entregadas por la sociedad civil. Entonces, bueno, esta cartilla está en mi corazón, así que se las recomiendo un montón. Fue una forma bonita de hacer devolución de lo que las personas víctimas y distintas personas de la sociedad de Colombia reflexionaban y nos proponían para que no se repita el conflicto armado. Aquí nos muestra un poco cómo estuvieron distribuidas esas 10.091 recomendaciones. Sirve mucho para entender el mood y cómo en Colombia nos pensamos que podemos superar el conflicto armado, lo podemos ver a quienes están dirigidas. Hay recomendaciones que están dirigidas a la sociedad civil, pero también a empresarios, a medios de comunicación, a comunidades de fe, a la academia, entre otros. Y por supuesto también cómo están distribuidos los enfoques. La cartilla pues es muy bonita, la pueden descargar en este link. Y también tenemos un Excel, esto también como una herramienta académica o para que sigamos haciendo análisis, una invitación y nos podamos seguir pensando. Se demora un poco porque es demorada, es bastante pesada, pero la pueden descargar y tiene las 10.091 recomendaciones con todo el trabajo que hicimos de sistematización. Para esto participaron pasantes, personas muy comprometidas, que hicimos un trabajo muy amplio bajo la dirección de diálogo social y de los comisionados y comisionadas para poder entregarlo. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar. Estoy atenta, espero que haya sido de su utilidad. Sofi, muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, hoy y como para quienes nos acompañaron en la primera sesión y han podido ver, digamos, a través de esta serie, que justamente la plataforma transmedia lo que permite también es conectar los temas, ¿no? En los diferentes lugares donde quedó el relato compartido. Pasa de un componente en donde está definido como hallazgos y recomendaciones, pero ese contenido de hallazgos y recomendaciones también es uno de los tomos o los volúmenes. Ahí en el chat una conversación respecto a la mejor forma de llamarlo, pero digamos tal vez lo más sencillo para todos es uno de los libros que entregó la Comisión de la Verdad, es hallazgos y recomendaciones, ¿no? Entonces también estaba en la pestaña de Hay Futuro si hay verdad, porque hace parte integral del informe. Y como nos lo decía Sofía, y personalmente para mí es muy importante que el día de hoy todas las personas que asistan a esta sesión puedan salir con una claridad sobre cuáles son las recomendaciones que entregó la comisión, ¿no? Y porque a veces hay mucha confusión en relación, diría yo, con tres tipos de recomendaciones que entregó la Comisión de la Verdad, que compartió o que consolidó, de las cuales Sofía nos acaba de compartir dos. Entonces, antes de darle la palabra al DNP, sencillamente para dejarlo para todas las personas también muy delimitado, hay un libro específicamente que se llama Hallazgos y Recomendaciones, en donde están agrupadas 67 recomendaciones, como nos dijo Sofía, en 9 temas. Ese es un importante resumen, pero también diría yo una importantísima priorización que hizo el grupo de comisionados para decirle al país: focalicémonos en estas recomendaciones para avanzar. Es como lo prioritario que nosotros, 11 comisionados y 11 comisionadas, definimos como agenda que le queremos entregar al país hacia futuro, en un volumen o en un tomo, en un libro que se llama, perdónenme, Hallazgos y Recomendaciones. Son 67 organizadas en 9 temas, y a eso corresponde esa pestaña que nos presentó Sofía.
Están las recomendaciones que hacen parte de todos los otros libros, que son temáticas, ¿no? Que van mucho más allá de estas 67, incluyen algunas de estas 67, pero van mucho más allá y se convierten en agendas particulares de algunos sectores o actores, ¿no? Las recomendaciones en temas de violencia hacia la mujer o en temas de género, de comunidad LGBTIQ+, las recomendaciones en temas de exilio, en temas étnicos, que son muy específicas para ese libro que se entrega. Esas las van a encontrar en cada uno de los libros al finalizar. Y están, que es un ejercicio maravilloso, las 1091 recomendaciones que la comisión quiso decirle al país, pues en nuestra escucha y en nuestra lectura, lo que el país nos dijo fue esto. Eso fue lo que nos dijo el país y eso es lo que hemos leído que el país también ha recomendado en otros momentos de la historia o de la realidad cuando ha hecho, de la historia, digamos, de la actualidad, perdón, cuando ha hecho trabajo sobre recomendaciones. Son estas 1091 que sistematizamos juiciosamente y que también queremos compartir, porque esto también queremos que la sociedad lo sepa. Y esas están entonces en el componente de cómo lo hicimos, porque fue parte de nuestra escucha, ¿no? Y se pueden descargar y hay una publicación al respecto también. Entonces, esos tres elementos para que nos queden muy claros, todos están en la plataforma Transmedia, se pueden descargar, se pueden analizar, pero tienen, digamos, distintos lugares para trabajarse y para entenderse. Con esto, Sofía, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, ya sabiendo que este fue uno de los primeros materiales también que se empezó a difundir y a compartir en el país, y que el Departamento Nacional de Planeación tenía la tarea de aproximarse a ellas desde su tarea técnica de la planeación nacional, pues le damos la palabra a Camila eh, para que nos puedas compartir, Camila, bienvenida, Chavarría, cómo desde el ejercicio que ustedes hicieron han utilizado este material. Muchísimas gracias. Bienvenida a este espacio. Gracias, María, y buenos días a todos. Bueno, un poco para compartir la experiencia que hemos venido transitando sobre este tema de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, específicamente desde el Gobierno Nacional. Voy a ir abriendo una presentación mientras les voy contando para que sea un poquito más fácil. Digamos, desde que la Comisión de la Verdad estuvo con su mandato, nosotros estuvimos, digamos, como en constante comunicación, sobre todo ya como en la etapa final, donde se empezaron a, pues, a hacer todo el tema de la incidencia del informe de hallazgos y recomendaciones. Entonces, nosotros teníamos claro que incluso desde la propuesta de gobierno del presidente Petro, él había mencionado la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces sabíamos que allí nos esperaba un trabajo arduo digamos, de apropiación y de fortalecimiento de las entidades para que conocieran este tema y que pues una vez el posesionado nos ayudaran con su implementación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Digamos, lo primero es contarles cómo en el contexto del marco del Plan Nacional de Desarrollo, esto como lo hemos visto, como les contaba ahora, no solo desde su propuesta y su plan de gobierno, sino ya una vez el posesionado en su decálogo de gobierno, el presidente Gustavo Petro afirma que se va a cumplir con el acuerdo de paz y esto incluye seguir e implementar las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, que allí ya tenemos un compromiso de país con este tema y en este sentido, entonces, lo que surge pues es el Plan Nacional de Desarrollo, donde dejamos planteado en las bases del plan esta apuesta, digamos que tratamos de incluirla también en el artículo 8 del proyecto de ley del Plan de Desarrollo en su momento, que si bien ese artículo no fue aprobado, pues sí quedó esta apuesta en las bases del plan de desarrollo, pues, que son igual de vinculantes en la ley, y además de la mención general, quedaron unas apuestas explícitas para impulsar pues, esta implementación progresiva de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces, un poco para contarles cómo quedó esto en el marco del plan de desarrollo, en las bases del plan. Como les decía, quedó el compromiso general del gobierno en desarrollar, digamos, una estrategia, un plan de trabajo, si se quiere, para la implementación progresiva de las recomendaciones en el marco de este gobierno. Y se hace esta mención general en 6 de los capítulos del plan de desarrollo. Estos capítulos son el de convergencia regional, seguridad humana y justicia social, en el capítulo de paz total,
El capítulo del cambio es con las mujeres, el de Colombia igualitaria, diversa, libre de discriminación, y en el capítulo de niñez y adolescencia que se llama Crece la generación para la paz. Entonces, allí quedó la mención general a que se daría cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y adicionalmente en diferentes capítulos también a lo largo de las bases del plan de desarrollo quedaron mencionadas apuestas muy puntuales y específicas, digamos que le apuntan a dar cumplimiento a varias de esas recomendaciones puntuales. Entre ellas, y solo para darles algunos ejemplos, pues quedó la formulación de la política de verdad y memoria, el tema de todo que tiene que ver con la política de diálogo social, la estructuración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por supuesto, muchas menciones a reparación de víctimas del conflicto armado. eh, Quedó la implementación de los planes nacionales sectoriales del acuerdo de paz, todo lo que tiene que ver con el proceso de negociación con el ELN y entre otras también la implementación del catastro multipropósito. Adicionalmente, cuando se estaba haciendo el plan de desarrollo, en el marco de la consulta previa que se hace con los pueblos y comunidades étnicos, en este caso en específico, que fue con las comunidades indígenas, hubo un acuerdo de implementación de las recomendaciones del comité, dando prioridad a las que relacionadas con asuntos étnicos. Es decir, el capítulo o el libro, como lo decía ahora María, que se llama Resistir no es aguantar, que son todas las recomendaciones y los hallazgos dirigidos a los pueblos étnicos, pues en el marco del conflicto armado, ¿no? Entonces allí quedamos también con un compromiso de no solo tener en cuenta este libro general de hallazgos y recomendaciones, sino que también se comprometía a dar un énfasis a las recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿qué hicimos una vez salió el informe de la Comisión de la Verdad? Mm, Recogimos esa información, digamos, la revisamos, la leímos, esa matriz que ahora nos mostraba Sofía también, donde la comisión expone que son 67 recomendaciones, como ella lo mencionaba ahora. Entonces allí se anuncian 67 recomendaciones. No obstante, nosotros hicimos como una revisión más detallada, hay como unas recomendaciones que son más gruesas que otras, entonces hay algunas que nosotros decidimos como desagregarlas, por decirlo de alguna manera, y en total quedamos con 100 recomendaciones desagregadas. De estas 100 recomendaciones, entonces empezamos a ver cuáles eran recomendaciones de gobierno y cuáles eran recomendaciones para otros actores e identificamos que de esas 100, 89 son recomendaciones dirigidas al gobierno, tanto nacional como territorial. Eh, pues esas recomendaciones desde el mismo informe vienen, digamos, como con unas apuestas de corto, mediano o largo plazo, según pues, lo que dejó mencionado allí la Comisión de la Verdad. Y lo que vemos pues, es que las recomendaciones, según la propuesta de la Comisión, es que en su mayoría son de corto y de mediano plazo. Y adicionalmente, como les comentaba ahora, como tuvimos el compromiso con las comunidades étnicas de dar cumplimiento a esas recomendaciones, entonces también tomamos el tomo de Resistir no es aguantar y allí tenemos 15 recomendaciones dirigidas para el gobierno. De esta manera, y con lo que estamos trabajando hoy en el gobierno nacional, es con un total de 104 recomendaciones, las 89 que sacamos del libro general de hallazgos y recomendaciones y las 15 recomendaciones étnicas, ¿no? Y allí, pues empezamos como un proceso de caracterización donde vemos que esto involucra a 21 sectores y 40 entidades de la rama ejecutivas para darle cumplimiento. Entonces, ya una vez hecha como esta primera identificación, ¿cómo logramos como esa caracterización de las recomendaciones? Entonces, como les comentaba ahora, hicimos esa revisión documental y de la matriz y demás, con lo que empezamos a trabajar. Tuvimos un par de reuniones también con la Comisión de la Verdad, con el equipo en su momento del encargado de la coordinación de las recomendaciones, como para ver cuál era la mejor forma de abordar las recomendaciones, si teníamos que entrar a mirar todos los tomos, todos los libros, si nos enfocábamos solamente en el de hallazgos y recomendaciones. Y bueno, allí llegamos a la conclusión de enfocarnos en el de hallazgos y recomendaciones y adicional, pues es en el de resistirnos a aguantar por el compromiso de la consulta previa. Allí empezamos a diligenciar, digamos que otra matriz interna de gobierno desde el equipo de paz de la Subdirección de Derechos Humanos y Paz del DNP. Y una vez teniendo esto, digamos que compartimos esta información con las direcciones técnicas, las demás direcciones técnicas misionales del Departamento Nacional de Planeación, quienes a su vez nos ayudaron como con una revisión y una validación
del primer ejercicio que nosotros habíamos hecho, pues ayudándonos a identificar esos sectores y entidades responsables para cada una de las recomendaciones, si esas recomendaciones ya venían o estaban siendo alineadas con otros instrumentos de planeación pues ya existentes, vigentes, ayudarnos a pensar en su momento qué acciones se podrían impulsar desde el Plan Nacional de Desarrollo, que fue lo que posteriormente quedó, que les mostré ahora, si habían recomendaciones que requirieran o no de iniciativas legislativas para su cumplimiento y si adicionalmente eso iba a requerir participación de las entidades territoriales, ¿no? Entonces ya una vez tuvimos como ese consolidado de información con esa matriz, también nos pusimos en articulación con el Departamento Administrativo de la Presidencia, especialmente con la unidad de implementación para el Acuerdo Final de Paz, que es quien ha estado besando o liderando la estrategia para la implementación de estas recomendaciones y también con el comité de seguimiento de las recomendaciones de la comisión para validar y digamos que todos estuviéramos como alineados con este ejercicio que queríamos mostrarle a las diferentes entidades. Entonces, allí que surge, una vez nos articulamos con ellos, digamos, hacemos como unas orientaciones, estructuramos unos lineamientos para generar un plan de trabajo de gestión y de articulación en el marco de la vigencia de este gobierno. Entonces, lo que hacemos son como dos cosas. Planteamos una hoja de ruta donde decimos tenemos que generar un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones, donde las entidades revisen ya esta matriz que nosotros hicimos, donde les presentemos, les socialicemos pues el informe de hallazgos y recomendaciones, les contemos qué fue esto de la Comisión de la Verdad, qué son los hallazgos que se plantearon allí, cuáles son las recomendaciones, nos reunimos con todas las entidades en un área muy grande, les comentamos esto y ya propiamente les pedimos, digamos, su colaboración para revisar el ejercicio que nosotros habíamos hecho de caracterización e identificación de las recomendaciones, donde ellas pudieran validar pues el alcance de las mismas y ver de qué manera desde la misionalidad y las competencias propias de cada entidad, ellas podían empezarnos a dar propuestas de cómo implementarlas. Adicional a esto, pues digamos, esto fue un trabajo que empezamos con las entidades el año pasado, pues como en el segundo o tercer trimestre del año pasado empezamos a trabajar esto con las entidades y ya propiamente digamos que este año pues esto va a requerir ya de pues terminar de consolidar la información que las entidades nos han ido mandando, las propuestas que nos han ido mandando y ya ver propiamente esto qué planeación, qué articulación va a requerir entre diferentes actores, entre diferentes entidades, ya como una revisión mucho más detallada para ver qué requiere un impulso normativo, qué era un impulso institucional y por supuesto también desde la parte financiera cómo eso se va a abordar. Y ya una vez tengamos esto y un poco también en paralelo, iremos mirando todo el tema de seguimiento al avance de las recomendaciones, haciendo la adecuación e incorporación de lo que se requiera como en el sistema de información que dispongamos para hacerle seguimiento a esto. Al mismo tiempo, digamos, esto es el trabajo que se ha hecho con las entidades del nivel nacional. No obstante, desde el Departamento Nacional de Planeación, también algunos de ustedes sabrán, se viene trabajando la estrategia Juntos por el Territorio, que es esta apuesta que hacemos desde Planeación Nacional para la formulación de los planes de gobierno de las entidades territoriales, ¿no? Entonces, de las gobernaciones, de las alcaldías. Entonces, allí también quedaron planteados para los diferentes sectores unos lineamientos. Entonces, desde los temas de paz se generaron unos lineamientos de paz que incluyen el tema de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lo dejamos allí incluido también, y se están dando también unas orientaciones a los nuevos mandatarios para implementar, para ver cómo ellos pueden generar acciones que vayan en pro de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esto lo hemos trabajado también de la mano con el Comité de Seguimiento, quien también ha liderado como un ejercicio de realizar una cartilla con acciones muy puntuales de cómo para las diferentes recomendaciones hay formas de implementarlas en los territorios. ¿Listo? Entonces, como les comentaba ahora, nosotros partimos desde el gobierno con las entidades de la rama ejecutiva con una matriz y allí lo que les pedimos a las entidades son como cinco grandes cosas. La primera es hacer la identificación de los responsables asociados a cada una de las 89 recomendaciones que nosotros identificamos, que hagan una revisión, digamos ya como el informe mismo trae como unas
un nombre grande de la recomendación y luego como se desagregan unos bullets que podríamos llamarle, que son como unas medidas de implementación o unos temas a tener en cuenta dentro de la implementación de cada recomendación. Entonces, lo que les pedimos es que revisen esta información para ver cuál sería como el alcance que desde el gobierno nacional se le puede dar a cada una de las recomendaciones para su implementación. Y una vez hecha esta revisión del alcance, les pedimos que propongan unos indicadores, ojalá de producto o de resultado, con unas metas y una temporalidad dentro de este gobierno en las que se va a cumplir, por supuesto, pues alineado con sus gestiones del cuatrenio y con su misionalidad. Eh, Igual a como lo veníamos haciendo, que validen y revisen la alineación con otros instrumentos de planeación, porque hemos identificado, sí, que algunas de las recomendaciones, digamos, ya se vienen teniendo en cuenta en otros instrumentos de planeación, llamémoslo COMPES, llamémoslos indicadores del acuerdo de paz, bueno, diferentes instrumentos que hoy en día ya existen, que se pueden robustecer, sí, que de repente ya están siendo vistos en otros instrumentos de planeación. Y por último, también hay entidades que han sido muy juiciosas y ya se han venido como adelantando a la implementación de las recomendaciones, ¿no? También por las disposiciones que quedaron en el plan de desarrollo, por supuesto. Entonces, identificar esas gestiones y esas acciones que han venido adelantando las distintas entidades durante este gobierno para la implementación de las recomendaciones, para ver pues cómo se ha venido trabajando y desde allí cómo podemos impulsarlo aún más. ¿Listo? Entonces, finalmente, y para cerrar esta parte, cuáles son como esos pasos a seguir que tenemos este año específicamente. Entonces, primero es seguiremos impulsando desde el Gobierno Nacional, desde el DNP, desde la Unidad de Implementación, el Comité de Seguimiento Seguro también, pues esta estrategia de implementación de las recomendaciones para que fortalezcamos pues toda esa apropiación y compromiso por parte de las entidades para que podamos terminar de consolidar la información que requerimos de ella para generar ese plan de trabajo que necesitamos hacer en el marco de este tema, ¿no? Y esto a su vez, pues no lo hacemos solos, como les comentaba ahorita, no es solo la Subdirección de Derechos Humanos y Paz, si bien lideramos el tema dentro del DNP, sino que lo trabajamos con todas las direcciones técnicas de la entidad para validar que justamente la información que nos proponen las entidades, las propuestas de indicadores, las propuestas de acciones, digamos, estén alineadas con la visión de país que tenemos en este momento, con lo que quedó en el marco del plan de desarrollo y los otros instrumentos de planeación que hoy tenemos. Una vez ya tengamos, digamos, esta información de todas las entidades, hayamos hecho como feedback y reuniones con las entidades, pues consolidaremos esos insumos y estructuraremos el plan de trabajo para la implementación progresiva de las recomendaciones, que es como nuestra gran apuesta, tener un plan de trabajo de este gobierno donde digamos cómo vamos a implementar cada una de las recomendaciones, si vamos a escoger unas que son más estratégicas que otras y por qué, pero digamos en el marco de este gobierno, cómo se van a implementar las recomendaciones, ¿no? Y allí, pues, como les comentaba, identificaremos aquellas recomendaciones que quizás por su manejo o por, digamos, cómo vienen estructuradas, requieren de unas mesas de trabajo más amplia con diferentes sectores, que requieren una planeación y una articulación más grande para definir un impulso. Digamos, hay recomendaciones que es fácil distinguir que corresponden solamente a una entidad y pues lo podrán mover solitas. Sin embargo, hay recomendaciones muy grandes, más estructurales, que sí requieren de la participación de varias entidades. Entonces, seguramente allí vamos a tener que hacer un trabajo de articulación para que esto pueda pues avanzar, obviamente, ¿no? Finalmente, sobre este punto, pues avanzaremos como en esa conceptualización y en los requisitos, ya una vez tengamos más claro el plan de trabajo de lo que se requiere para la adecuación del sistema de información que se disponga, si es el CIPO, si va a ser otro sistema. El CIPO es el sistema de información para el postconflicto, donde le hacemos seguimiento a los indicadores del acuerdo de paz. Entonces, estamos revisando si el seguimiento al avance de las recomendaciones quedaría alojado allí o si se va a trabajar en otro sistema de información aparte, pero bueno, esas son como las definiciones que tenemos que llegar para hacer como todas las adecuaciones y poder realizar el seguimiento del avance de las mismas y finalmente pues poder seguir con toda la socialización de los lineamientos de paz con los nuevos mandatarios, incluyendo un punto muy específico que es la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que estos nuevos mandatarios en las entidades territoriales las tengan presentes y las puedan incluir en sus agendas de gobierno. Bueno, eso sería todo desde Planeación Nacional. Estoy súper atenta
a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Sí, Camila, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto entonces tenemos la posibilidad de ver cómo las recomendaciones que produjo la Comisión de la Verdad, estamos hablando en este momento específicamente de las 67 recomendaciones, las que están en el libro de hallazgos y recomendaciones, fueron estudiadas técnicamente por el Departamento Nacional de Planeación y cómo las incluye dentro de todo su ejercicio de gestión pública, ¿no? Y de su tarea y mandato y lo que sigue pasando. Hay varias preguntas en el chat. Sofía ha venido respondiendo algunas preguntas pues las entendemos que son más para el colectivo, digamos, que para los panelistas o para la alianza que lidera este seminario, pero es muy importante, digamos, ver también los intereses que hay en esas preguntas, ¿no? Entonces, Sofía respondía algo, lo pueden ver ustedes en el chat. Tenemos entonces una entidad, no es una entidad, discúlpeme, una instancia específica creada post comisión, Comité de Seguimiento y Monitoreo, para hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Teníamos previsto que participaran hoy, no pudieron, van a estar en otro espacio, pero decirles, digamos, a quienes están aquí presentes que su tarea es hacerle seguimiento a la implementación, no implementar, pero viendo que ustedes tienen tanto interés en la implementación, pues uno de los asuntos que me parece que es muy valioso para que cada vez, digamos, tengamos, voy a compartir yo pantalla, mayores, nos sintamos más capaces de saber, digamos, qué está pasando y cómo le hacemos seguimiento, pero también cómo nos vinculamos, como lo dice Angélica, muchas gracias. Si ustedes entran nuevamente al capítulo de hallazgos y recomendaciones y van aquí a las recomendaciones, ¿no? Donde nos estaba mostrando Sofía, y van aquí donde dicen visualización de datos. Si ustedes están interesados en saber, por ejemplo, qué está pasando con una recomendación en específico, eh, entonces, discúlpenme, aquí en recomendaciones, perdónenme, en visualización de datos eran las que nos mostró Sofía. Si ustedes entran acá y dicen, mire, yo soy la verdad una persona que trabaja sobre todo temas de seguridad. Quiero saber cuáles fueron las recomendaciones. Si ustedes eligen ahí seguridad, acá les quedan seleccionadas automáticamente todas las que tienen que ver con el tema de seguridad. Pero si además usted dice, pues yo quiero saber quiénes en términos de destinatario, yo quisiera saber en qué va el gobierno nacional, cuáles iban dirigidas al gobierno nacional, pues seleccionan allí y allí automáticamente quedan aquellas que eran para el gobierno nacional. O si usted dice, no, pues yo quiero saber esas que tenían que ver con seguridad, pero tienen relación con las autoridades étnicas, pues no hay ninguna que corresponda a las autoridades étnicas en términos de implementación. A los grupos armados ilegales, ¿qué se les recomendó en términos de seguridad? Pues tampoco. Pero si quieren ver solamente, digamos, fuerzas militares, policía, están estas. Entonces, esto para decirles que esta herramienta lo que permite es, voy a ir acá al tema de víctimas, por ejemplo, que ustedes puedan ver, según el interés temático que ustedes tienen, cuáles son esas recomendaciones que quedaron y quiénes son los actores. Están hablando de autoridades territoriales. Discúlpenme, entonces acá escogí el tema víctimas y puse autoridades territoriales y hay dos recomendaciones en el tema de víctimas específicamente para las autoridades territoriales. Entonces, respondiendo también a la pregunta de Angélica, pues una de las formas como yo creo que se puede claramente contribuir es teniendo un mayor y mejor conocimiento de lo que quedó y sabiendo que lo que quedó es la conclusión, el resultado, una mirada de futuro, después de haber hecho esa mirada del pasado y de haber tratado de hacer la mejor comprensión, digamos, y la mejor conclusión de por qué estamos donde estamos, qué es lo que nos ha pasado, nos ha venido pasando, qué se repite, por qué se mantiene, y en ese sentido, cómo y qué sugerimos hacer hacia adelante para que no se vuelva a repetir. Entonces, yo creería que lo primero es entender muy bien cuáles son las recomendaciones, por qué quedaron ahí, cuál es el vínculo que hay entre el hallazgo y la recomendación. Y eso nos empodera mucho también para poder tener esas conversaciones hacia la incidencia y hacia la transformación. Entonces, mi invitación es a conocer muy bien esta pestaña, como lo decía Sofía, para quienes les gusta el Excel, Departamento Nacional de Planeación que lo requiere, pueden descargar todas las recomendaciones acá, como nos mostró Sofía en un Excel, pero para quienes prefieren no bajar la 67 y no mirarlo todo, sino sencillamente instituciones educativas, temas con transformaciones culturales y
todos los temas de instituciones educativas. Acá hay un gran componente que está relacionado con transformaciones culturales e instituciones educativas, pues que ustedes se puedan sumergir en eso. O si no lo quieren mirar por destinatario, pero lo quieren mirar por enfoque, todas las que tienen enfoques de género, enfoque de género, pues lo pueden mirar, ¿no? Entonces mi invitación sería, respondiendo un poco a esa pregunta, em, y frente a la implementación de las recomendaciones, dos elementos. Hoy estábamos en esta pestaña, pero vamos a hacer una navegación acá para ir a lo que nosotros llamamos lo que sigue, ¿no? Es que sigue después de la Comisión de la Verdad. Siempre entendimos que nuestra tarea era la contribución en un momento específico de la historia o de la vida de Colombia, de una transición y que seguía. Entonces, después de la comisión que sigue, el comité de seguimiento, ¿no? Esto lo vamos a ver todo en una sesión, pero hoy por lo que lo estamos hablando y dentro del comité, ustedes pueden entrar. Aquí saben quién es el comité, quiénes lo componen, qué tarea hacen, fueron creados legalmente, en dónde están ubicados, pero acá también van a ver los informes de seguimiento del comité. Entonces aquí Sofía nos compartía en el chat que ya hay un primer informe, están preparando el siguiente que se va a entregar. Esta comité de seguimiento es un comité de seguimiento que se crea específicamente para la Comisión de la Verdad, pero como bien nos compartían en el chat, Josefina Echavarría, líder de la matriz de acuerdos de paz en la Universidad de Notre Dame, que adquirió una tarea muy específica y un compromiso con Colombia, que fue hacerle seguimiento en vivo y en directo a la implementación del acuerdo. Tienen también el proyecto, la iniciativa del barómetro en Colombia, con aproximadamente 40 o 50 personas en todo el país a nivel territorial y nacional, haciéndole seguimiento a la implementación de todo el acuerdo. Y pues la implementación de todo el acuerdo, ellos, cuando la comisión entregó recomendaciones, pues también dijeron, bueno, vamos a ver estas recomendaciones en qué coinciden con temas que ya tenía el acuerdo, y la conclusión es que hay aproximadamente un 58% de las recomendaciones que hace la comisión que ya tenían relación con el Acuerdo de La Habana, y por eso también les hacen seguimiento. Y como Josefina nos compartió en el link para que lo visiten, hace poco se pusieron las gafas solamente de las disposiciones y de las recomendaciones relacionadas con los temas de víctimas, y allí nos entregan también cómo va esa implementación. Y tercero, el CIPO, como nos compartían ahorita, desde la planeación nacional tenemos que hacerle seguimiento a toda nuestra política pública nacional, y allí también está el sistema nacional en donde se le está haciendo seguimiento. Entonces, otra forma de cómo podemos contribuir todos desde la sociedad civil también es sabiendo qué instancias existen ya y le están haciendo seguimiento a esas recomendaciones y a toda la implementación del acuerdo para estar más y mejores informados y seguir insistiendo. Esta es una tarea de insistir, persistir, crear, conectar durante todo el tiempo. Entonces, entre mejor sepamos quiénes ya lo están haciendo, pues también vamos a tener mejor información para saber en dónde están los vacíos. Finalmente, y discúlpenme que les comparta todo esto, pero respondiendo un poco a las preguntas, hay un trabajo en red entre aliados que también ha sido resultado de este trabajo de la Comisión de la Verdad, y esos aliados se organizaron hace poco. Quienes estén interesados en conocer más sobre ese trabajo en red, con gusto nos pueden escribir por el chat, o en el chat de pronto les pueden poner la información para cómo enterarse, a dónde escribir. La plataforma Seremos es una de ellas. Pero estos aliados se juntaron con el comité de seguimiento para sacar unas recomendaciones para los mandatarios locales, territoriales, departamentales y municipales que acaban de posesionarse, para hacer incidencia y para ayudarles a entender qué recomendaciones hay, de qué se trata, de dónde viene, pero también para incidir en su implementación. Entonces, para que sepan que hay ya una organización de aliados, no una organización como entidad, sino que los aliados se han organizado para llevar las recomendaciones también a esas instancias. Eso está vigente, se está moviendo, y por eso es también muy importante que quienes están acá y no lo sepan, lo puedan saber, porque pues eso está andando. Es un poco para responder algunas de las preguntas que vi por allí, y contribuir con su respuesta, más que todo, porque como lo decía Sofía, pues son varias. Como les estaba compartiendo todo esto, no pude yo leer en el chat, pero quienes han leído de los panelistas, Sofi, no sé si tienes otras preguntas que quisieras responder, o algunas de las personas que están en la sala, si hay algo más en este momento, bienvenido. No, gracias María. Pues estaba viendo la de las transformaciones culturales. Es cierto que todas tienen el corto plazo, hay una a mediano plazo que es la del Ministerio de Educación, pero si vemos la redacción,
es porque se refieren a cosas que podemos comenzar a hacer desde ya, ¿sí? Es decir, certificar, avanzar, iniciar la conversación. Entonces, un poco también el llamado es ese. Largo plazo, está una de la transformación, digamos, en la política de drogas, porque pues eso, claro, va a necesitar tiempo y varios periodos presidenciales. Pero en las culturales, si vemos esas transformaciones, son cosas muy específicas. En las 67, por supuesto, en las otras dos categorías de recomendaciones podemos encontrar recomendaciones que son más amplias y que probablemente requieren más tiempo. Eh, Gracias, María, por la complementación de la dinámica. Yo me fui al Excel, pero entonces también les quería mostrar que en las recomendaciones de la sociedad civil, la 10.091, también hay una forma de filtrar y verlo de forma más gráficamente amigable, para quienes no quieren usar Excel, y poder filtrar por tema, por plazo, por categoría y quiénes proponen estas recomendaciones. Eh, Diría, pues por las preguntas que están haciendo, y creo que es importante que mi colega Camila conteste porque hay varias para el DNP. eh, Hay un sentido de lo que entendí que estamos preguntando y que siempre lo valoro muchísimo es cómo podemos ayudar, que creo que Camila puede tener parte de la respuesta. Como les estaba diciendo, el comité de seguimiento y monitoreo existe, están trabajando para esto, pero eso no excluye todos los esfuerzos que desde la sociedad civil o distintos sectores podemos hacer para hacer seguimiento a las recomendaciones. Por supuesto, muy importante articularnos con el comité, pero el comité no busca reemplazar ni opacar otros esfuerzos de seguimiento y monitoreo que puedan avanzar. Entonces, todos los esfuerzos que han hecho ya para que se hable de las recomendaciones, este espacio, la apropiación, que continuemos los espacios donde podamos hablar de estas recomendaciones porque son importantes para nosotros. También las 67 son una invitación a ver a qué le queremos meter la ficha, ¿no? 67 es un número pequeño comparado con 10.091, pero sin embargo también requiere una priorización, como decía María, y poder ver a qué le queremos jalar como país y por dónde podemos comenzar, porque pues la tarea es amplia. Y segundo, que todas esas herramientas de monitoreo, de seguimiento, pues yo tengo en el radar algunas que se han implementado, que en realidad tocan los temas de estas recomendaciones, algunas otras no, pero pues todo eso, hacerlo visible y compartirlo, creo que es un esfuerzo muy valioso, para que esta herramienta y esta parte del legado de la comisión pues sirvan para su finalidad, y es que al final todos podamos usarla, ¿no? Y pues siempre me conmueve mucho ese interés, y me parece muy chévere que todos sigamos conectados y ver cómo podemos aportar a esa implementación. Como les decía, hay unas recomendaciones que es simplemente comenzar a hablar de un tema. Entonces creo que esas también les podemos hacer check cuando como sociedad comenzamos a reflexionar sobre qué implica que la centralidad de la reparación de las víctimas sea importante para nosotros, qué implica que aceptemos que ha habido una impunidad muy grande y que debemos superar esa impunidad, y cómo hacerlo. Cómo acordamos que requerimos una transformación del sistema político donde la democracia interna y externa, tanto de partidos, pero en la sociedad, pues sea nuestra prioridad, ¿no? Esos mecanismos democráticos. Cómo avanzamos en la discusión sobre la inclusión y real igualdad para sectores y para las mujeres, para grupos étnicos. Entonces estas recomendaciones suenan muy como rimbombantes, pero realmente comienzan con un esfuerzo de diálogo para el país. Y creo que la transmedia tiene eso muy bonito, y es que podemos ver ejemplos de cómo la comisión comenzó esta gran conversación, este diálogo social sobre estos temas, pero que podemos continuar, por supuesto, y que no ha finalizado. Eso quería agregar. Muchísimas gracias, Sofía. Como ustedes ven, las preguntas estamos dándole respuesta en vivo y también a través del chat. Entonces es importante, del chat de preguntas y respuestas, que lo puedan seguir por allí. Como lo decía Sofía, también mi invitación es en este esfuerzo de seguir sumando capas y pasos y transformaciones que hemos venido dando como sociedad desde hace décadas hacia
la construcción de paz, a no entender los resultados de la comisión ni la transmedia como algo que se hizo y quedó, sino a tener la capacidad y la curiosidad por ver qué de los asuntos de lo cotidiano que pasa en nuestra agenda también pública y social y política están relacionados con esos hallazgos y vuelven y se repiten y vuelven y se repiten, ¿no? Lo compartía ahora en el chat, por ejemplo, la Comisión de la Verdad sacó una de sus recomendaciones que nos mencionó Alberto en el chat, lo compartió en el de preguntas y respuestas sobre la elección de fiscal. Una de las recomendaciones es que como sociedad miremos cómo vamos a hacer el ejercicio de elección de fiscal. Y hay un hallazgo que, digamos, está a la base de esa recomendación y pues llevamos semanas hablando del tema de la elección de fiscal en el país, ¿no? Entonces es nuevamente, y así hay muchos elementos que se analizaron en el informe, se entendieron en el informe y que en este momento son cuestión, digamos, de debate también nacional, ¿no? Entonces lo decía por la pregunta, la reflexión que nos compartía Leslie también, en qué espacio se está hablando y yo creo que el asunto es no tanto sentarnos a hablar sobre las recomendaciones como una agenda sola, sino tener la capacidad de ver qué de lo que se está hablando en el país efectivamente ya estaba también relacionado con un hallazgo, una recomendación, y que eso haga parte de esa conversación y la nutra con datos, con cifras, con hechos, con parte del esclarecimiento que hizo la comisión. Em, Camila, si quieres dar respuesta a alguna de las preguntas que hayas visto en el chat, bienvenida. Listo, sí, gracias. Entonces, como revisando un poquito las preguntas que tenemos, hay una de Tatiana Pineda donde nos preguntaba cómo se articulará el seguimiento a las recomendaciones que va a hacer el DNP con su sistema de información que va a definir con las herramientas de seguimiento que va a realizar el comité de seguimiento. Entonces, justamente de allí parte la importancia de la articulación que nosotros hemos venido con el comité de seguimiento porque, por supuesto, no queremos de ninguna de las partes duplicar esfuerzos, ¿no? Sino que donde sea que se vaya a alojar el seguimiento, sea un único lugar por transparencia, por facilidad para acceso a la ciudadanía, para que, digamos, la sociedad civil en general pueda hacer seguimiento y veeduría a alimentación de las recomendaciones en un solo lugar. Entonces, lo que estamos revisando en conjunto es justamente eso, si vamos a dejar todo el seguimiento en el CIPO, si vamos a generarlo en otro sistema de información fuera del CIPO, pero la apuesta es que quede en un solo lugar, no que el gobierno nacional tenga un sistema de información y que el comité de seguimiento tenga otro. Por supuesto, el comité de seguimiento es autónomo, hace sus informes de seguimiento y demás, pero sí lo que queremos en conjunto es que tengamos un solo lugar, un solo sistema de información para alojar allí los avances de las recomendaciones. Eso por un lado. Por otro lado, frente a la duda de los plazos, de qué es corto, qué es mediano, qué es largo plazo y cómo se está definiendo esto, porque hay unas recomendaciones que, digamos, se dice que son de corto, pero podrían ser de más largo aliento. Justamente dentro de la revisión que están haciendo las entidades en este momento, está eso, está la definición de los plazos, digamos, el comité hace como una sugerencia de cuál debería ser el plazo, sin embargo, pues esto no es mandatorio, no es vinculante y dado que esto no es vinculante, pues tampoco podemos obligar a las entidades a implementarlo, pero sí la apuesta en este momento es qué podemos hacer en el marco de la vigencia de este gobierno, pues porque no tenemos injerencia en los siguientes gobiernos, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿cómo podemos empezar a avanzar para que eso vaya siendo como mella en el país, que ojalá en los siguientes gobiernos pues le sigan apostando a la implementación de las recomendaciones? Por supuesto, hay unas recomendaciones más grandes, más estructurales que requerirán de muchos más esfuerzos de largo plazo. Sin embargo, ahora mismo, y como en el gobierno nacional estamos entendiendo, el corto plazo es la vigencia de este gobierno, ya mediano y largo plazo pues serán aquellas acciones que se salgan del marco de este gobierno. Eh, y por otro lado, frente a la hoja de ruta para la implementación con las entidades territoriales, eh, digamos, cómo se ha venido realizando esto. Han habido diferentes espacios con los nuevos mandatarios, como ciertos foros, ciertos encuentros donde hemos ido presentando las recomendaciones y los lineamientos que hemos dado para su implementación.
No obstante, y como respondía Sofía, pues estas no son vinculantes, cada mandatario en su territorio es autónomo pues, de incluirlas o no dentro de su agenda de gobierno. No, sin embargo, pues allí viene la importancia de la incidencia como sociedad civil, las organizaciones y demás, de poder, digamos, un poco exigir o poder apropiarse del tema, mencionarlo mucho en los territorios, ampliar el conocimiento de las comunidades, pues sobre la importancia de las recomendaciones, hacer incidencia para que se logre, digamos, que los cronogramas de los gobiernos locales incorporen las recomendaciones, ¿no? Y de esta manera poder conseguir que los planes de desarrollo territorial, sobre todo, cuenten con algunas estrategias, con algunas acciones específicas para impulsar las recomendaciones, ¿no? Entonces allí digamos que se sigan abriendo este tipo de espacios, pues ayudará a incrementar esa apropiación de las recomendaciones en espacios comunitarios, en los establecimientos educativos, en las juntas de acción comunal, en los lugares de memoria, se me ocurre en este momento. Entonces, todo esto pues como que hace que de una u otra manera haya cierta incidencia, cierta presión en la agenda de los nuevos mandatarios. Y pues esto como que ayudará también a que ellos vean la importancia del tema para que lo incluyan en sus agendas y por supuesto también desde la sociedad civil. Otra forma de hacer incidencia, como lo vemos desde el DNP, es seguir generando iniciativas locales pues que aporten al cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, sobre todo con esas recomendaciones que tienen que ver con temas de diálogo social, de cultura de paz, donde desde el año pasado se han visto muchas iniciativas de las organizaciones, pues eso también ayuda a hacer incidencia. Muchas gracias, Camila. Muy bien, bueno, yo veo que con esto vamos abordando varias de las preguntas que estaban en el chat, también entendiendo pues los retos que hay en términos de articulación de esfuerzos y de métodos de seguimiento a la implementación, que eso también pues ayuda muchas veces desde la sociedad civil a no tener tantos y tan distintos referentes, sino em, pues muchas veces poder contar con seguimiento que miren más o menos de manera cercana, ¿no? Similar a la implementación de las recomendaciones o complementar, ¿no? Pero que muchas veces el problema no sea la gran diferencia entre las cifras o contradicción entre las cifras, sino pues que podamos contar con insumos y herramientas que también ayuden mucho a ese ejercicio social. Sofía, no sé si había alguna pregunta más específica en tu caso que quisieras responder, pues bienvenida. En el chat nos dan también mayor información sobre el tema del trabajo con aliados. Para quienes estén interesados, todavía no lo conozcan, pues muy bienvenidos a sumarse a ese esfuerzo, que entre otras, pues las organizaciones que están acá presentes también se han sumado desde allí. Em, entonces, yo creo que es muy importante, yo siento también en términos de mirar lo que han sido otros esfuerzos de transición hacia la construcción de paz, digamos, desde el cierre de un conflicto armado hacia la construcción de paz y sabiendo pues que nuestro contexto en Colombia es bastante particular en el sentido pues que ha habido muy pocas comisiones de la verdad que han avanzado tan rápidamente en la implementación de las recomendaciones, ¿no? En este momento no tengo la cifra exacta, Sofi creo que también ya no le está haciendo el seguimiento como se lo estábamos haciendo en los primeros meses, pero aproximadamente de las 67 hasta donde yo iban como 12 que ya se habían implementado. Em, y eso pues es muy importante también tenerlo como para mantener el ánimo, la persistencia, el trabajo colectivo, ¿no? De lo público, de lo privado, de lo internacional para seguir avanzando. Creo que es bueno seguir en este esfuerzo. No sé si tienes alguno de los ejemplos, Sofi. Yo recuerdo pues algunos relacionados con la ley de víctimas, también el acuerdo de Escazú. No sé si tienes otros en mente para dejar a la audiencia y compartirles que puedan también de pronto curiosear cuál era esa recomendación y saber que ya está implementada. Sí, me quitaste Escazú, que es el que más me acuerdo, pero no, pues sí, se inició la reforma al SMAT.
y pues la discusión sobre el modelo de seguridad, que eso pues están dando, creería, y pues el presidente hizo una intervención sobre el cambio de la política de drogas, entonces pues parte de esa conversación ya inició a nivel internacional, que era algo de lo que decían las recomendaciones. Quería usar este tiempito porque una pregunta era que había pasado muy rápido por la sección de las 10.091, entonces si quieren volvamos un momentico allí, que me parece chévere volver. Volvemos a la página principal. Como les decía, pueden buscar poner en el buscador cartilla hay futuro si hay verdad, cartilla caminos de futuro, también en Google les sale enseguida, pero en aras de ser pedagógicos y volver, entonces vamos a cómo lo hicimos, volvemos a ese link. Saben que están en cómo lo hicimos porque tiene música esta página principal. Hacemos un zoom y llegamos y siempre me toca volver a la entrega del legado. Y en la entrega del legado, los componentes de la estrategia, eso lo hacen así, es el tercero. Y ahí en los componentes de la estrategia, la pedagogía para la movilización y la apropiación del legado. Y ahí entonces el segundo link es las recomendaciones entregadas por la sociedad. Y entonces, como les decía, acá también, además de esta pequeña infografía de la distribución geográfica, de los destinatarios y de los enfoques, pueden hacer clic en recomendaciones e interactuar con esas recomendaciones. Como son 10.091, pues se podrán imaginar, esto fue todo un proceso. Y como les decía, tenemos resúmenes, pequeños resúmenes de cuál es el tema y el subtema de las recomendaciones entregadas, que pueden ver descargando todas las recomendaciones en el Excel, pero aquí también lo podrían hacer. Por ejemplo, podemos buscar rápidamente esas recomendaciones dedicadas a los empresarios y empresarias, que pues como vemos son varias, tiene hasta 4 pestañas. En cada una el color les indica el tema, ya saben que verde víctimas, azul clarito es paz territorial, azul más oscuro o gris transformaciones culturales. Y pues básicamente, como yo les decía, lo que me parece más valioso de esta herramienta es conocer todo eso que como colombianos y colombianas creemos que podemos hacer, ¿no? Que podemos embarcarnos en esto. Como decía María, realmente la experiencia de las recomendaciones de comisiones de la verdad en el mundo no es la más alentadora. Hay países como Guatemala que en el momento en el que sale el informe y sus recomendaciones se archiva y no se vuelve a ver sino hasta años después. En Sierra Leona también hubo un gobierno que ignoró estas recomendaciones y solo hasta 9, 10 años después se retoman. Entonces, igual siempre hay otros momentos donde esto puede llegar a ser relevante. Como les decía, la cartilla la hicimos lo más didáctica posible para como una forma de evolución de todo el aporte de víctimas y sociedad civil a estas recomendaciones, y pueden encontrar distintos análisis por los enfoques temáticos y un poco aquí esta última parte diciente de lo que pensamos puede pasar con estas 10.091 recomendaciones, que son muchísimas, donde queremos entender que pues esa paz grande es posible y que esta es una herramienta que nos puede ayudar en el camino. También aquí pueden encontrar ejemplos de cómo las personas ponían en sus propias palabras esas recomendaciones, que por supuesto más allá del ejercicio técnico que hicimos con la 67, pues esto es una forma de ver el sentido, ¿no? Que el Estado colombiano diseñe e implementa acciones afirmativas que contribuyen a la erradicación de todas las formas de racismo y discriminación racial. Exigir al Estado reconocimiento público mediante campañas comunicativas de sensibilización de la labor de los movimientos sociales, de los liderazgos populares. También tienen un nivel técnico, pero algo muy interesante es que no son solo frases generales, sino que son recomendaciones muy específicas sobre lo que la gente espera ver. Así que es una forma fácil de promover el diálogo
sobre qué queremos como país, ya que si ustedes leen cualquiera de estas recomendaciones con una entidad del Estado, pues podemos saber un poco qué están esperando estas personas, qué está esperando la sociedad civil. Y eso cómo se vería o cómo se vería en la práctica. Entonces, pues eso les quería dejar un poquito más adentrado, cómo es la cartilla y cómo pueden visualizar sus resultados de las 10.091 recomendaciones. Súper, querida Sofía, mil gracias. Y bueno, para todos ustedes, y de pronto ese seguramente es otro curso de comisión de aprendizajes que tuvimos en la Comisión de la Verdad para trabajar los distintos temas, pero uno de esos es justamente que la implementación de las recomendaciones depende de muchísimos factores. Uno de ellos es cuántas son, ¿no? Otro de ellos es cómo están escritas y formuladas. Otro de ellos es si hay una instancia o no que les haga seguimiento. Otro de ellos es, y ese creo que es muy importante para este espacio, que tanto la sociedad civil las apropia, las acuña, coadyuva, las implementa, ¿no? Todos esos factores. Entonces, digamos que desde la Comisión de la Verdad intentamos incluir, incorporar esos aprendizajes que otros han tenido en lo que fue el ejercicio técnico de redacción, de formulación, de acotarlas, pero todo, pues lo demás también son factores externos, ¿no? Que tanto el gobierno les apropia o no, estamos en medio de un gobierno que tiene mucha apertura para ello, entonces todo esto digamos que hace parte del ejercicio que sigue. Con esto entonces estaríamos cerrando, pero antes de eso, discúlpenme porque o si no luego se me olvida. Quería, Julio César Hidrobo, Matthew, si me dejas presentar un momentico, por favor, voy a compartir pantalla. Julio César, nos preguntaste que cómo vamos con la traducción de esta plataforma. Entonces, yo les quería compartir lo siguiente para todas las personas pues, que todavía no lo saben y quienes ingresan hoy. Esta es la interfase, digamos, de entrada, la pantalla que ustedes ven cuando entran a la plataforma Transmedia de la Comisión de la Verdad. Y aquí, no sé si lo ven bien, voy a ampliar un poco la resolución de mi pantalla para hacer un zoom. En esta esquina arriba a la derecha está el símbolo de traducción. Si ustedes van allí, dan clic, pueden ver en qué idiomas o lenguajes también de nuestros pueblos étnicos y en Palenque también indígenas y hay traducciones también en lengua de señas colombiano. Por supuesto que no toda la plataforma está en 100% ya en estos idiomas, pero sí hay algunos contenidos. Entonces, para quienes están interesados en saber qué contenidos están en inglés, pues le dan clic a inglés y acá les salen los contenidos que están en inglés. Hemos estado revisando, y este es uno de los compromisos y del cuidado, digamos, que va a tener la Universidad de Notre Dame con esta plataforma, que hay algunos contenidos en inglés en la plataforma que no están en este índice, pero sí están en la plataforma. Entonces estamos haciendo esas revisiones para mejorar esto, para que quede bien claro. Entonces, por ahora, Julio César, lo que encuentres acá es lo que está en inglés, es bastante, pero no es todo. Y seguramente van a venir más traducciones de parte de aliados, de parte de alianzas, de parte de actores que lo consideren interesante. Lo decíamos la vez pasada, los países francófonos que están presentes en Colombia con sus embajadas y delegaciones hicieron un fondo canasta para traducir el informe de hallazgos y recomendaciones al francés. Es el único que está en francés completo, no está en inglés, hallazgos y recomendaciones está en francés en este momento. Y también tradujeron todas las guías de cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, eso se encuentra en francés porque hubo esa iniciativa y esa alianza de los países, porque consideraron que también era muy importante para todas las víctimas de Colombia que se encuentran en países como Canadá, Francia y otros de idioma francés, ¿no? Entonces, y para también países que han tenido comisiones de la verdad que hablan estos idiomas, pues les resulta de mucho interés. Entonces, en cuanto a las traducciones que hay en este momento, acá en esta pestaña entran y allí lo pueden encontrar. Seguirá habiendo nuevas, es parte también de la apuesta de Notre Dame y del proyecto del legado, identificar cuáles son los contenidos que tiene esta plataforma que pueden ser de mayor interés para un mundo de la academia, ¿no? Del estudio y de la investigación. Entonces habrá más que les estaremos compartiendo y se estarán cargando ya
de pronto no en esta plataforma, porque esta plataforma es un producto, digamos, terminado de una entidad de Estado, pero sí pues en la página del legado que está cultivando la estrategia de el legado de la Universidad de Notre Dame. Ahora sí, Matthew, con esto muchísimas gracias y dando las gracias a Sofía y a Camila por su compartir y por su participación en este espacio. Como siempre, pues queríamos terminar entonces haciendo una breve síntesis de lo que está en esta pestaña. La pestaña de hallazgos y recomendaciones tiene la síntesis de los principales hallazgos sobre la comisión y sobre todo, pues todo su énfasis está en la visualización y en la entrega de las recomendaciones más allá del texto, aunque ahí se puede descargar todo el texto, pues lo que tenemos acá son unas herramientas, unas visualizaciones muy didácticas que nos permiten entrar también según los propios intereses, ¿no? Entonces tenemos 4 documentos de textos para descargar. Tenemos un video que no lo vimos, pero nos compartió Sofía, que está allí sobre cómo se hicieron las recomendaciones. Tenemos una base de datos, el Excel, para descargar todas las recomendaciones. Y hay unas herramientas visuales para poder ver y entender los plazos, los enfoques, las audiencias, los actores responsables de esa implementación, sabiendo, como lo dijo Sofía, es muy importante que las recomendaciones no son vinculantes para el gobierno ni para el Estado, son recomendaciones que hace una entidad de Estado, pero que no son vinculantes. Lo que puede hacer que las recomendaciones se implementen, como ya se implementaron aproximadamente 12 o mínimo 12, es que sean relevantes y pertinentes en la agenda de la sociedad y que la misma sociedad, también los mandatarios, se encarguen de llevarlas a la práctica, ¿no? No todas las recomendaciones son para las entidades del Estado, hay recomendaciones que son también para la iglesia o recomendaciones que son para universidades, para colegios, entonces también no perdamos de vista eso, ¿no? Algunas de las recomendaciones también están en el propio poder, digamos, y ámbito de accionar propio, como por ejemplo las que tienen que ver con el legado y con la apropiación y difusión de este informe, que es lo que pues estamos haciendo también en esta sesión. En la presentación de PowerPoint que vamos a colgar en la página donde se registran, que está esta presentación, digamos, de esta sesión, no vamos a dejar solamente este contenido del árbol, sino que de ahora en adelante, para todas las sesiones, vamos a dejar también el siguiente contenido. Matthew, si me ayudas, por favor, que lo desarrollamos en la primera sesión, pero que nos parece que es muy importante que quien descargue una presentación también pueda tener ese contenido. Así no lo hayamos abordado acá, es la sombrilla ética y política de todo esto que estamos haciendo. Por un lado, la convocatoria a la Paz Grande, para que sepan dónde está su transmisión y cuál es su material. Y por el otro lado, la respuesta a las preguntas: ¿por qué una plataforma transmedia? ¿Cuál es la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad? ¿Y por qué hay esa diversidad de formatos y contenidos, ¿no? ¿Por qué y para qué nos sirve? Entonces, esto siempre lo van a encontrar ahí para que les quede completo, digamos, el contenido. Y con esto, pues agradecerle a todo el equipo que hace posible este espacio, por supuesto que a las personas panelistas, a las personas asistentes, también agradecerles por, pues por supuesto, sacar el tiempo, estar acá, interesarse en esto y difundirlo, pero también por las recomendaciones y la retroalimentación que nos han hecho. Y pues la invitación es entonces a que nos veamos dentro de 8 días, es el 9 de febrero. Vamos a entrar, como les decía al inicio de esta sesión, con todo el componente del proceso público de la Comisión de la Verdad, y allí vamos a estar navegando 2 pestañas. Estaría también muy bien si ustedes las pueden ver un poquito antes para ver qué preguntas pueden tener al respecto, que son las pestañas de cómo lo hicimos y con quién lo hicimos. La de cómo lo hicimos, Sofía nos invitó hoy. Entramos allí para ver el proceso ya más de público y de la estrategia del legado. Entonces vamos a estar teniendo esos 2 contenidos en la próxima sesión. No olviden, por favor, que para que les llegue el link de cada sesión tienen que registrarse. Entonces, para cada sesión es necesario un registro. Así podemos también grabar directamente cada una de las sesiones y luego alojarlas en la plataforma web para que les puedan
volver a reproducir y descargar los materiales. Y pues bienvenido también toda la retroalimentación, valoración que tengan de la sesión. Con gusto, en lo que sea necesario de seguir construyendo puentes, conversaciones y conexiones, pues también estamos al servicio. Gracias a Tatiana Pineda que nos compartió la información de los aliados y nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias a todo el equipo por hacerlo posible.